Saludos. Bueno, yo os voy a hablar de algunos combates, de algo de mi historia deportiva, un poco. Os voy a contar algunas cosas buenas y cosas que me han pasado a mí personalmente y que he soñado y que he adivinado y que he acertado. De esto va el tema. Debe ser, tenemos algún poder escondido, algo de intuición y estas cosas. Y creo en estas cosas porque, claro, a mí me ha pasado, lo he experimentado y lo he pasado, lo he vivido. Y creo que esto le pasa a bastante gente, pero no tan exagerado, a lo mejor no le pasa. Por ejemplo, que adivinan un poco, el típico déjà vu, o que sueñan algo y luego pasa, pero es una tontería. Pero digamos hasta este punto no le suele pasar, no hay tanta gente que le pase. Porque yo lo he contado a varias personas y no les ha pasado así, que adivinen algo tan exagerado. Pero sí hay varios peleadores que le habrá pasado también o a varias personas. Por ejemplo, os voy a hablar aquí de la segunda vez que fui al Campeonato de España en clase A, que antes había clase A, clase A para profesional, clase B para amateurs. Ahora ya son profesionales los que van, ya no hay clase A, clase B. Suelen ser casi todo profesionales, hay bastante nivel, aunque son campeonatos amateur, digamos, pero nivel profesional. Y mi segundo campeonato en clase A, que fue en Ponferrada, en donde yo nací, la ciudad es de Castilla y León, está cerca de Galicia, y ahí fueron los campeonatos de España en 2013 que hice varias peleas en ese campeonato y bueno, y soñé que en la final iba a pelear con un peleador que era bastante bueno y que me tocaba pelear contra él y que iba a ser una pelea igualada, que estaba siendo y que yo llegaba a la final también, soñé, claro, lógicamente, por eso peleaba en la final con él. Y yo estaba ahí con mi maestro, con el que tenía de aquellas, y le estaba comentando, porque estaba peleando contra el que iba a pelear contra otro. En la semifinal estaban peleando a ver quién pasaba a la final, y yo le estaba comentando que quién iba a ganar de los dos. Y le dice, bueno, va a ganar era el de la esquina roja en ese momento, me acuerdo de todo bastante bien. Y le digo, mira, va a ganar este porque lo he soñado y creo que va a ganar. Y estaba en una pelea muy igualada a ellos. Yo en el sueño soñé que mi pelea iba a ser igualada en la final. Pero esa pelea que estaba viendo estaba siendo súper igualada y le ganó súper ajustado el de la esquina roja con el que iba a pelear. Y se lo dije, mira, creo que va a ganar este porque lo he soñado. Y flipó, claro, el entrenador, y justo, pum, ganó. Él también pensaba, porque estaba viendo la pelea, y él también pensaba, mi entrenador también pensaba que iba a ganar ese. Y bueno, y voy a la final y cuando me voy a subir al ring, me pregunto, ¿y cómo fue la pelea? Porque, claro, soñaste que peleabas con él en la final, ¿qué tal fue? Dije, iba bien, no sé si gano o pierdo, pero iba igualada, pero iba bien, me sentía bien en el ring. Eso es lo que había pasado en el sueño. Bueno, la única diferencia fue que la pelea la hice súper bien, me sentí muy bien también, mejor todavía que en el sueño, porque la hice súper bien, hice una pelea prácticamente perfecta, escuchando en mi esquina, haciendo bien las cosas y peleándole muy bien, muy inteligente, y no me llevé ni golpes casi, no me llevé ningún golpe fuerte ni nada. Le clavé buenas rodillas, di buenos pasos laterales, me moví muy bien. Lo vi pelear contra uno que había peleado hace tiempo. No había peleado hace tanto en ese momento. Y él había pasado y lo vi en esa pelea y no sé, le supe pelear muy bien. Tenía mi día, estaba en mi casa, en Ponferrada. El campeonato fue allí, no tuve que viajar, dormí bien. Todo fue muy bien. La pelea anterior también la había hecho muy bien. Había hecho un buen campeonato y en esta final hice un peleo. Y lo único que no fue como en el sueño es que lo pasé por encima, los 3 asaltos, dejé clarísimo que gané y me llevé la victoria del campeonato de España, la primera vez que quedé campeón de España. Y
Y es algo increíble porque lo soñé todo, quitando el detalle ese de que mi pelea no fue igualada, fue la anterior, la semifinal. Entonces igual me lié yo un poco con el sueño pero bueno, que más o menos acerté lo que iba a pasar. Y de aquella estaba tan concentrado en esto del kickboxing. Siempre que iba a dormir y iba a pelear, siempre lo pensaba, me concentraba mucho, estaba muy motivado de aquellas. Y después, como unos cuantos meses más tarde, tuve un torneo. Y iba a pelear contra dos peleadores muy buenos en ese torneo. Y yo elegí al mejor, al que más títulos tenía. Era el número 1 en España y tenía varios campeonatos del mundo en su peso, Aitor Eguzquiza, que venía de ganar muy buenas cosas, nadie le ganaba en España en su peso. Tenía 6 europeos WACU y un mundial WACU. Y tenía casi todo victorias. Era un chaval que ganaba sus peleas muy bien. El padre también fue muy bueno, que incluso llegó a pelear con Joe Pestia. José Vicente Guzquiza llegó a pelear contra Joe Pestia, que es un super peleador, que peleó con Ramón Deckers. Y creo que es la única derrota que tuvo un profesional. Tuvo derrotas en amateur, pero en profesional esa fue la única y fue un robo. Fue a los puntos y si veis la pelea, la ganó claramente, pero le dieron al otro ganador. Pero bueno, hizo un combatazo y es un gran maestro, muy buen peleador. Y peleé contra su hijo. Y yo elegí en ese torneo pelear contra su hijo en la primera ronda del torneo. Era un torneo de 4 peleadores. Y dije, con el que llega a la final, pues pelearé. Y la otra ronda de los otros 2 peleadores era un noqueador, que venía un portugués muy bueno, campeón de Portugal profesional, y que tenía todas sus peleas casi todas ganadas por KO. Y con el que peleó lo mandó al hospital. Con un coágulo y todo estuvo 15 días. Que el chaval aguantó la pelea, no lo llegó a noquear, pero bajó del ring desplomado y se desplomó. Que tuvo 2 cuentas en la pelea. En el segundo y en el tercer asalto lo tumbó y se levantó el chaval. Muy valiente, muy fuerte. Y era con el que había peleado yo en la final del Campeonato de España. Es un chaval muy duro. Era vasco y durísimo ese chaval. Y en ese torneo yo también soñé que llegaba contra Sasa a la final, que es un peleador portugués, lo que os digo, con muchos caos, y se pensaban que a mí me iba a ganar. Y yo el año anterior los había visto pelear. A Eguzquiza y a Sasa, los dos juntos, habían peleado un año antes, y yo los estaba viendo y dije, yo acababa de empezar en profesional y dije, ya me gustaría a mí pelear con estos dos algún día. Y un año después se cumplió y se hizo ese torneo. Impresionante, claro. ¿Quién me iba a imaginar yo que iba a pasar eso un año después y que iba a tener yo ese nivel para pelear en ese torneo? Claro, la mayoría de personas no creían en mí, no pensaban que yo iba a ganar ese torneo, lo veían imposible. Un torneo de mucho nivel y contra un campeón del mundo y un campeón de Portugal profesional con 20 y pico peleas y 20 ganadas por KO, con un 80% de KOs tenía, muy peligroso y en muy buen momento. Y yo soñé que llegaba a la final contra él. No si iba a ganar o no, pero que llegaba a la final. Entonces que le ganaba al campeón del mundo. Y casi nadie pensaba que le iba a ganar al campeón del mundo. Y la final menos todavía. Y es eso lo que pasó, que soñé con el torneo que ganaba ajustado al campeón del mundo y fue así. Bueno, no fue tan ajustado, pero me dieron un asalto extra. Yo me hice 4 asaltos. Mi oponente se hizo 3, que es lo normal porque acabó los puntos, pero a mí me dieron un asalto extra, porque querían darle ganador al campeón del mundo. Yo llevaba ganada la pelea ajustada, pero como el otro era el campeón del mundo, aunque yo estuviera en casa, le querían dar ganador. Hicimos un asalto extra y dije, tengo que dejarlo claro. Y lo dejé claro con un par de golpes que le pillo casi al final del asalto, y eso fue lo que me dio la victoria. Y pasé a pelear contra Sasa, el chaval este que está noqueador, que noqueaba casi todos sus oponentes. Y se pensaban pues que a mí me iba a ganar, lógicamente. Y después de haberme hecho 4 asaltos, también fueron duros mis 4 asaltos. Y peleé contra el campeón del mundo que le había ganado el año anterior,
que es de las pocas derrotas que tenía este chaval portugués, que fue contra este campeón del mundo el año anterior en una pelea muy igualada. Para que veáis la película, que es una película esto. Y claro, y entonces se pensaban que iba a perder también, aunque le hubiera ganado el campeón del mundo, como este portugués era tan noqueador y tan fuerte y tan bueno, y contra Eguzquiza había perdido, pero había hecho una pelea muy igualada el año anterior. Y peleé en la final y en el segundo asalto lo tumbé yo a él. Aquí os dejo el high kick que le pillé, la patada en la cabeza, y lo tumbé con esta patada que os pongo aquí. Y lo tumbé en el segundo asalto y le hice una cuenta. ¿Qué pasa? Que con esa cuenta, el primer asalto lo había perdido ajustado. Me lo había ganado, el segundo se lo gané con la cuenta y el tercero estuvo muy igualado. Puede que empate, pero yo en el segundo le había hecho una cuenta. Y en el tercero yo me lo quedaría para mí o sería empate en tal caso. Entonces le gané bien la pelea. Y lo tumbé con ese hiking y en el tercero pues le di buenos golpes también, él también me pilló bien, pero tampoco pudo noquearme. Tan fuerte y tan noqueador que era, pero no pudo noquearme. Que volví a pelear con él como 2 años más tarde y le volví a ganar. Que pensaban que tampoco le iba a ganar, porque era muy bueno y era imposible. Siempre pensaban que no le podía ganar a ese chaval y le gané 2 veces, pero bueno. Entonces que nadie os diga que podéis y no podéis hacer y creer en vosotros mismos, porque yo es lo que hice en ese momento y nadie creía que podía ganar ese torneo. Muy pocos me apoyaban y creían de verdad que podía ganar ese torneo. Muy pocos. Muy pocos eran los que de verdad pensaban que podía ganarlo. Y el que más creía era yo mismo. Yo sí que pensé que podía ganarlo, además soñé que le ganaba el campeón del mundo. Unos días antes tuve ese sueño, llegué a la final y la gané también. Que la final sabía que llegaba a la final con ese chaval, pero no sabía si iba a ganar o no, eso no me salió en mi sueño. Pero bueno, yo creía en mí, creía que lo podía ganar y es lo que hice. Y bueno, y son anécdotas, historias mías, un poco aquí para motivaros, a quien le motive y a quien le sirva. Son aventuras increíbles y he tenido muchas más increíbles, combates de K1, fuera, con tíos mucho más pesados que yo, y he ido a Portugal a pelear fuera de casa con tíos mucho más grandes, de más peso, de más nivel. He hecho locuras y he aceptado combates que nadie aceptaría, que la mayoría de las personas, no digo nadie porque hay personas que sí, que tienen muchos cojones y también lo aceptan, pero muy pocas personas aceptan los combates que he aceptado yo. Y al nivel que he peleado. Cuando no sabía si tenía el nivel me ponía a prueba y decía, yo quería pelear contra los mejores. Y siempre ha sido así. Y ya os contaré más historias sobre mí. Esto es una parte, lo vamos a dejar como la primera parte de mi historia deportiva, de estas anécdotas buenas, pero ya os contaré de los comienzos, de mi primera pelea profesional, que fue contra un chaval que venía de Tailandia, de ganar a 3 peleadores por KO, y hice un gran peleón y muchas cosas más. Y bueno, voy a dejar hasta aquí el vídeo y ya os contaré más cosas. Hasta la próxima.